Estamos terminando hoy la serie Rebobinando y si ustedes recuerdan, el texto que hemos tomado como base para esta serie está en Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Y dice lo siguiente: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. ¿Cuántos de ustedes fueron niños de pecho? Todos, ¿cierto? Todos tuvimos que vivir esa etapa. El versículo 14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. Como lo mencioné anteriormente, estamos concluyendo hoy la primera charla. Concluimos que la iglesia no es una cuestión de expertos o solo de expertos, sino que es una cuestión de niños y adultos. Adultos que han crecido, que han dejado de ser niños y que están listos para guiar a los nuevos bebés, a los que ahora están arrancando el proceso, el camino de fe, ¿cierto? Y hace 8 días nos enfocamos en una pregunta, y la pregunta básicamente era: ¿qué tan buenos somos como iglesia facilitando el proceso? ¿Para qué? Para que hayan nuevos creyentes, ¿cierto? ¿Y cuál fue la conclusión de esa charla? La conclusión, básicamente, es que facilitamos el nacimiento de nuevos creyentes cuando mostramos con claridad el Evangelio, ¿sí? Esa es nuestra realidad y nuestra necesidad como iglesia. En la medida en que nosotros presentamos el Evangelio y lo damos a conocer de una manera relevante, que sea entendible, que la gente lo pueda digerir, entonces la gente va a abrazar el mensaje de salvación. Y si una persona acepta a Cristo como Salvador personal, las Escrituras declaran que ha nacido espiritualmente. Entonces es un bebé espiritual, ¿cierto? Hay personas que cuando recién nacen quieren alimento sólido, ¿sí? Y empiezan y vienen con todo un mundo de preguntas. Y siempre la recomendación es: hay unos procesos, ¿sí? Empecemos por el derecho. Necesitas empezar a digerir las cosas básicas y en el proceso vas a ir adquiriendo un conocimiento. Es el mismo proceso que llevamos como seres humanos en el momento en que nacemos. Muchas mamás están preocupadas porque el niño aprende a comer alimento sólido, pero hay una etapa en la vida de ese bebé que no va a recibir otro alimento y que tampoco le va a hacer bien, porque no está en capacidad de recibir otro tipo de alimento que no sea la leche, ¿cierto? Pero ese bebé tampoco se puede quedar toda la vida recibiendo leche, porque de lo contrario hay implicaciones que pueden afectar el desarrollo sano de ese bebé. Entonces, cuando miramos un poquito lo que Dios nos ha puesto a hacer en ese sector de Bogotá, en ese sector del mundo, en esa pequeña porción de nuestra querida Bogotá, entendemos, y yo puedo decir, que de alguna manera Dios nos está ayudando y guiando en ese proceso de dar a conocer su nombre a las personas que nos rodean. La C de Conviva Norte, ¿ustedes recuerdan la primera C? ¿Qué significa? Conocer. ¿Conocer a quién? Y si me ayuda Santi, porfa. Conocer a Dios. Esa primera C no está en vano, ¿sí? Hablábamos hace 8 días que no está simplemente ahí porque necesitamos 3 palabras. No, eso es lo que nos mueve como iglesia. Cada vez que nosotros vemos esa C, nos recordamos que estamos para ayudar a la gente a que conozcan a Dios. Por eso intentamos que esa C esté en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos tiene la motivación de que la gente conozca a Dios.
Entonces, hace 8 días tocamos el tema del puente. Facilitamos, ¿cómo podemos facilitar para que haya nuevos creyentes cada vez? Lo hacemos a través del puente, ¿cierto? Dios instituyó hay una línea interminable desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nos comunica un principio importante. Dios desea relacionarse con el hombre. Y cuando nosotros logramos guiar en ese proceso a una persona, la persona va a entender el plan original de Dios, va a entender su condición actual, que está separada de Dios por el pecado, va a confesar ese pecado y va a ser un nuevo hijo de Dios. Ese es el puente. Y hay muchas herramientas. Hicimos un ejercicio que hoy vamos a volver a realizar y tal vez hoy podemos sentir un poco más de confianza. Esa es la idea. Ojalá ustedes esa semana hicieron la tarea de mirar y de revisar en sus Biblias y recordar cómo fue ese proceso cuando ustedes aceptaron a Cristo, cuando alguien los guió a través de esos textos bíblicos. Y hoy vengan más tranquilos, ¿sí? Que no tengan temor y que simplemente podamos hacer un buen ejercicio. Eso lo hicimos hace 8 días, pero hoy queremos ayudar en el crecimiento y el desarrollo de esos nuevos creyentes. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de lo que llamamos discipulado, ¿sí? Entonces, facilitamos el nacimiento de nuevos creyentes cuando presentamos el Evangelio. Ayudamos en el desarrollo espiritual de esos nuevos creyentes a través del discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando nosotros escuchamos el término discipulado, ¿ustedes qué imagen tienen o qué imagen llega a sus mentes? Y quiero escucharlos. Seguir, alumnos, ¿perdón? Enseñanza, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Capacitación, dijiste, ok. ¿Perdón? Un modelo, ¿cierto? Un referente, dar ejemplo. Pues yo cometí un error por mucho tiempo. Y hasta hace poco yo pensaba eso. Cuando a mí me hablan de discipulado, automáticamente la imagen que yo tenía aquí en mi cabeza era una cartilla, ¿sí? Un libro. Discipulado, sí, son entre 12 y 16 lecciones que le dan a uno cuando apenas llega a la iglesia, porque son las verdades elementales. Es esa leche espiritual con la que uno empieza su camino de fe. Entonces, esa era la imagen que yo tenía del discipulado. Cada vez que yo escuchaba discipulado, yo decía, sí, yo hice el discipulado. Fulano ha hecho el discipulado. Yo he guiado a unas personas a través del discipulado. Pero realmente, el discipulado es una cartilla, es una lección, es una lección que yo puedo comenzar y terminar en un momento oportuno, en un momento determinado y decir, ya terminé o esta persona terminó el proceso de discipulado. Realmente creo que es mucho más profundo y va mucho más allá. Una buena pregunta es, ¿cuántos de ustedes han hecho la conversación? Levántenme la mano, porfa. La conversación en Conviva Norte. Listo. ¿Quiénes han hecho el discipulado? Desde el punto de vista en que lo acabo de mencionar. Han leído la cartilla, han hecho las lecciones, los 8, 10, 12, 16 pasos. Listo. Pueden bajar sus manos. En Conviva lo llamamos la conversación, ¿sí? En otras iglesias o en otras corrientes lo llaman discipulado. Y básicamente es el estudio de las verdades elementales para tratar de contestar las preguntas que un nuevo creyente trae, ¿sí? Venimos con un trasfondo religioso, tal vez con una noción acerca de Dios, de la iglesia, pero cuando uno llega a la iglesia uno tiene dudas. A través del discipulado y esas lecciones, esa cartilla, uno busca responder esas preguntas que el niño espiritual, que el bebé espiritual tiene. Pero quiere decir que cuando uno termina la conversación, nosotros lo hemos resumido en 8 conversaciones, 8 lecciones, y la idea de que lo llamamos conversación
es porque cuando nos sentamos con una persona no queremos ser profesores, no queremos sentir que ellos son los alumnos y que se sientan y que nosotros vamos a dar cátedra o que el mentor va a dar cátedra, porque entendemos que el discipulado no es necesariamente eso, ¿sí? Entonces lo llamamos conversación. Pero ustedes que han terminado la conversación en Conviva Norte, ¿son discípulos de Jesús por cuanto terminaron la conversación? Entonces son discípulos de Conviva Norte, porque terminaron la conversación. No. Yo creo que vale la pena aclarar que esas lecciones son importantes y que ese tiempo es importante, porque son los primeros cuidados. Pero cometemos un error grandísimo cuando presumimos que el discipulado es una lección que comienza aquí y que termina aquí. En realidad, el proceso del discipulado nunca termina. Es un proceso de aprendizaje continuo, desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Salvador hasta el día en que Dios decida que va a venir por nosotros, que va a venir por su iglesia. Cuando era apenas un adolescente, yo llegué a la iglesia, Dios me llevó a Él cuando tenía 15 años aproximadamente. Ahora, siendo un adolescente, llegar a una iglesia era todo nuevo, todo era nuevo para mí. Y la verdad me encantaba el ambiente de las personas, me gustaba que eran personas muy amables, pero en medio de todo ese ambiente que era para mí agradable, habían cosas que para mí eran completamente desconocidas. Y habían cosas que me hacían sentir extraño. Y muchas iglesias, aunque la iglesia en la que Dios me permitió conocerle no era una iglesia que digamos muy conservadora, sí habían términos, y ustedes y yo sabemos que como creyentes hemos adoptado un lenguaje que nos dice a nosotros que somos espirituales, ¿sí? Y que por ende la gente que nos escucha hablar y mencionar ciertos términos, entonces dice, ustedes son cristianos porque hablan un lenguaje, pero básicamente son unos términos que hemos aprendido, que hemos memorizado. Así que yo llegaba y escuchaba toda esa terminología y no entendía absolutamente nada de lo que estaban hablando. Es más, algunos términos me daban miedo. Uno de esos términos era discípulo, ¿sí? Yo escuchaba hablar acerca de los discípulos, era una iglesia que estaba comenzando, entonces enfocaban mucho en la Gran Comisión, en el libro de Hechos, en donde se menciona, Hechos de los Apóstoles. Entonces, era toda esa mención de apóstol, discípulo. ¿Ustedes creen que a la edad de 15 años yo quería y deseaba ser un discípulo? No, la verdad, de hecho me daba miedo. Por alguna razón tenía la connotación de que ser discípulo era una cuestión para cierta gente, especialmente para gente adulta, que ya habían gozado la vida. Porque para mí era un término, era sinónimo de aburrido, ¿sí? ¿Qué es eso de ser discípulo? Yo quiero ir a la iglesia, me encantan las canciones, me encanta la gente, pero eso de ser discípulo es mucho más fuerte. Así que voy a la iglesia y si voy a la iglesia voy a tener que ser un discípulo. Honestamente, bajo esa connotación, yo no deseaba ser un discípulo. Sin embargo, alguien me acompañó. Desde el mismo momento en que empecé a hacer, yo llamo coquitos, eso que uno llega, de pronto conoció a una persona de la iglesia, uno fue un domingo, se sintió bien, le gustó, pero al próximo domingo no fue. Y de repente uno empieza como ese proceso de ir, de no ir. Yo llamo ser coquitos, como cuando uno empieza a asomarse por la rendija, ¿entro o no entro? Cuando empecé en ese proceso, desde el mismo momento en que llegué al local en donde se congregaba la misión, hubo personas que se interesaron en mí y mostraron tanto interés que en muy poco tiempo estaba tan enamorado de la iglesia y estaba tan enamorado de
todas las cosas que Dios me empezaba a mostrar a través de su palabra y estaba encantado con eso. Me fascinaba. Estaba, en serio, creo que maravillado con las cosas que empezaba a descubrir. ¿Estaba siendo discípulo? ¿Pero yo quería ser discípulo? No, yo no quería ser discípulo. Pero de repente, una persona a través del acompañamiento empezó a mostrarme estas cosas y yo pude empezar a experimentar que realmente eran agradables, ¿sí? Y que tenían algo especial y que las necesitaba para mi vida. Debo aclarar que esta persona no me colocaba la mano en la espalda presumiendo que todo estaba bien cuando me veía cometer errores. A veces cometemos ese error, ¿sí? A veces creemos que porque el niño es niño, entonces si le corregimos los errores, vamos a desanimarlo y vamos a frustrarlo, ¿sí? Entonces, he visto papás, y en esto personas me han ayudado mucho, porque yo tengo esa tendencia. Digo, no, es que hay una persona que hasta ahora está llegando, ¿sí? Hay que acompañarla en ese proceso. Hay personas que dicen, sí, pero hay que mostrarle el error. El hecho de que sea un bebé o un niño no significa que si está haciendo mal, tenemos que decirle que está bien. Porque, especialmente hablando en el término de niños, incluso adolescentes, hay papás que, no, es que al niño hay que motivarlo. Y entonces todo lo que hace el niño, aunque todo esté mal, está bien. Y yo creo que eso es algo equivocado. Y tal vez algunos de ustedes están diciendo, ¿cómo se nota que no es papá? ¿Cómo se nota que no tiene hijos? ¿Sí? Pero el punto aquí, clave, es que ese no es el trato con un niño o con un bebé. ¿Sí? El principio aquí es que acompañar no quiere decir que vamos a aplaudir todo por cuanto es un bebé o por cuanto es un niño. Es en amor y gracia mostrar el error. Y eso fue justo lo que alguien hizo conmigo. Podemos mostrar el error con amor para que esa persona, para que ese bebé pueda tener un desarrollo espiritual sano. Entonces, noten lo que ocurrió con Jesús y los discípulos. En en Hebreos, capítulo 5 al 12, leemos lo siguiente. Dice que en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. La nueva traducción viviente lo menciona de esta manera. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Lo que ustedes dijeron al principio, deberían estar modelando una vida espiritual. Deberían estar siendo referentes de esos niños que están empezando a crecer. Deberían ser referentes, ejemplo, para esos bebés que están naciendo espiritualmente. En cambio, necesitaban que alguien volviera a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Se habían quedado siendo niños. Esto es una motivación a crecer. Y hay un principio importante aquí. El transmitir nuestros valores y guiar a otros a través de los mismos es un reflejo de nuestra madurez espiritual. Ser maduro espiritualmente equivale a guiar a otros en el proceso. Eso es ser maduro espiritualmente. El término que utilizan la mayoría de las versiones es maestro. ¿Pero qué hace un maestro? Enseña, ¿cierto? Eso es lo que hace un maestro. Mientras algunas versiones utilizan el término maestro, la nueva traducción viviente se refiere a lo que hace un maestro. Un maestro está enseñando. Un maestro está inspirando a otros.
Existen personas que simplemente se dedican a comunicar una ciencia o un conocimiento. Hace un tiempo leí en un libro, no recuerdo el autor, pero una persona dijo que habían libros que habían sido escritos para conocer lo que decía, lo que creía el autor. Y hay otros libros que fueron escritos para inspirar, para guiar, para motivar a hacer algo. ¿Ustedes han hablado con personas que simplemente sienten que les están mostrando cuánto saben? ¿Sí? Uno lo percibe. Pero hay en cambio otras personas que aunque están transmitiendo un conocimiento, a la vez están inspirando y están motivando el desarrollo y la aplicación de esos principios en la vida del alumno o del discípulo, si lo queremos llamar así, o del estudiante. Esta semana pregunté a alguien básicamente cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia entre un profesor y un maestro. ¿Ustedes qué dirían? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que hay una diferencia. Hace unos meses atrás o un tiempo atrás empecé a considerar que la diferencia entre un profesor y un maestro es que el maestro inspira. El profesor se dedica a enseñar, ¿sí? A transmitir un conocimiento. Ahora, no quiero decir que es una regla general, pero esa era mi sensación. Lo que esa persona me respondió fue lo siguiente: un profesor se limita a enseñar aquellas cosas que se le han asignado sin la motivación de ir más allá. Es el profesor que llega al aula de clases, dicta su clase y lo último que le interesa es si el niño que tiene una cierta dificultad de aprendizaje entendió el mensaje como el que no la tiene. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero lo que hace un maestro es involucrarse en la vida del estudiante, en la vida del discípulo, en la vida del alumno. ¿Y qué ocurre con eso? Inspira, ¿sí? Vamos a notar que eso fue lo que hizo Jesús. Y eso fue lo que hizo la persona que me guió en mis primeros pasos. Esta persona me enseñó qué es ser y hacer discípulos. Dejando un término a lo lejos. Yo lo vi a través de esa persona. Entonces, vamos a mirar un poquitico qué es ser discípulo. El significado es sencillo: persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas o métodos de un maestro, ¿cierto? Alguien que replica o que se encarga de reproducir lo que ha recibido. Esto es el equivalente a ser un estudiante, ser un alumno. Pero en esencia, para que eso ocurra, uno debe estar guiado o siendo guiado por un buen maestro. Así que en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20 leemos lo siguiente. Dice que mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Necesitamos anzuelos para ilustrar esta clase. ¿Ustedes han utilizado un anzuelo alguna vez? ¿No? Eso es genial. Sentir la sensación de que el pez mordió el anzuelo es genial, ¿sí? Eso tiene una connotación, ¿sí? Incluso en nuestro medio. Pero Jesús vio a esos dos hermanos y les dijo, ¿y los vio qué? Pescando. Y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ustedes nunca más van a volver a lanzar la atarraya. ¿Les dijo eso? No. Simplemente les dijo, extendió la visión e hizo que la actividad que ellos ya realizaran tuviese una trascendencia, ¿sí? Más adelante, en el versículo 21, dice, más adelante vi a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, ¿y qué hicieron ellos? Dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Los dos hermanos anteriores hicieron al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Y estos,
dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Qué implica que ellos dejaron? ¿Qué implica que ellos dejaron todo y se hicieron discípulos de Jesús? ¿Implica que si tú eres constructor tienes que dejar la obra y salir a la carrera? ¿Implica que si tú eres médico y estás atendiendo una cirugía tienes que salir a la carrera? ¿Realmente es eso? A veces confundimos las cosas, pero algo que me encanta pensar es la idea de que Jesús tomó a esos hombres que eran pescadores, posiblemente toda su vida se habían desarrollado, desempeñado como pescadores, y Jesús habla el lenguaje y en ese contexto simplemente les da una visión mucho más amplia. De hecho, ellos solían salir a pescar. Incluso en algunas ocasiones lo hicieron con Jesús a bordo y fueron las mejores noches de pesca. ¿Qué implica que ellos dejaron todo? Síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Si bien Jesús no fue simplemente un maestro, fue el mejor de ellos. Porque los discípulos, esos primeros discípulos, pudieron ver la conexión entre las enseñanzas y la práctica de las mismas. Jesús no se dedicó a dar teoría. En la medida en que Jesús se involucraba en las experiencias del día a día con ellos, sacaban las lecciones más impresionantes. Así que con respecto a los discípulos de Jesús, ellos aprendieron mientras Jesús lo hacía. ¿Notaron el video que colocamos entre la alabanza, en medio entre las canciones? Definitivamente, ¿qué tal si en vez de creer que todo lo que concierne a la iglesia tiene que desarrollarse en estas 4 paredes, lo hacemos práctico afuera de esas 4 paredes? Ese es el mensaje de Jesús. Jesús fue y se involucró. Seguir a alguien implica eso, verle y de alguna manera conocerle en todas sus facetas. Las redes sociales son el boom por estos tiempos, o el boom de las últimas décadas. Y todas las personas famosas tienen seguidores. ¿Y qué hacen los seguidores de los famosos? Están al tanto de todo lo que hacen. Maluma hace un clic, lo sube a su página y automáticamente es noticia. ¿Sí? Lo más visto, lo más trinado, y es todo un movimiento. Pronuncié Maluma y no pasó nada en ese lugar. En serio, ¿qué hicieron los discípulos? Exactamente, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Exactamente eso. Se involucró en la vida de sus discípulos, de sus alumnos. Por eso es que el discipulado no acaba, ni empieza, tal vez sí, pero no acaba cuando se acaban las lecciones, ¿sí? Porque finalmente el discipulado es una relación, es un acompañamiento, es un proceso que aunque tiene un inicio, la idea es que tenga una prolongación duradera. Estos hombres siguieron a Jesús, le conocieron de cerca y aprendieron de él a través del proceso, y luego fueron e hicieron la tarea. Aprendieron del maestro y luego fueron y replicaron, reproducieron su modelo de liderazgo. Un verdadero discípulo, por lo menos en la mente de Cristo, nunca deja de ser. En alguna ocasión, en Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, Jesús les llama la atención a los que decían ser sus discípulos. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Volvemos al punto. ¿Ser discípulo es venir a la iglesia cada 8 días? No. ¿Ser discípulo es haberse leído la cartilla completa? No, eso no te hace ni me hace un discípulo. Muchos dijeron ser discípulos de Jesús, pero cuando las enseñanzas de Jesús no fueron tan agradables, cuando lo que decía la cartilla no fue tan agradable a sus oídos y retaba sus principios y su vida, entonces ya no fueron más sus discípulos. Yo creo que realmente ellos nunca fueron discípulos y no lo fueron porque a diferencia de los primeros, no entendieron algo fundamental. Esta semana leí esto y escuché de alguien la definición de ser discípulo. Dice, ser discípulo es rendir cada momento, cada recurso y oportunidad para la misión de Dios. Eso va más allá de la cartilla, ¿sí? Eso va más de un proceso que termina en 3 meses, si somos juiciosos. Es mucho más profundo, involucra mucho más. Ser discípulo es rendir cada momento, cada recurso y oportunidad para la misión de Dios. Y solo cuando eso ha ocurrido, entonces estaremos reproduciendo verdaderos discípulos. Ese fue el modelo que Jesús nos dio. Y es nuestro llamado, ser y hacer discípulos. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser discípulos? Eso de hacer discípulos suena mejor que ser pescadores de hombres. Si esta mañana el mensaje para ustedes fuera, vamos y seamos pescadores de hombres, ¿ustedes qué estarían pensando? ¿Saben que culturalmente, socialmente, eso puede tener una connotación falsa o una connotación negativa? Que puede ir desde las pescas milagrosas, pasar por temporada de elecciones, pesca de firmas, y llegar hasta el líder que ha dejado de ver a su congregación como feligreses y ahora los ve como clientes. Esa es una realidad social que tenemos. Vemos números en las personas para nuestras estadísticas. Ahora ustedes dirán, la gráfica. Sí, porque queremos recordarnos que estamos para cumplir un propósito. Pero nos interesan las vidas, porque eso fue el mensaje que Jesús nos dejó. Pero tristemente, en nuestra sociedad hay corrientes que no ven a sus fieles, como personas que necesitan una instrucción, sino que los han visto como clientes. Ahora, ese es el problema cuando podemos caer en ese problema o cometer ese error cuando no entendemos qué es hacer discípulos. Yo hablábamos con Nata esta semana, creo que anoche, y es curioso, pero he tenido la oportunidad de llegar a un lugar en donde voy porque necesito comprar algo, y cuando soy cliente me atienden extremadamente bien, pero cuando no soy cliente, el trato es diferente. Y he tenido la experiencia de personas que llegaron con una necesidad a la iglesia y por cuanto no aceptó a Cristo, entonces no nos interesas, ¿sí? Ahora, parece una motivación sana, pero Jesús acompañó y se involucró. Y creo que fue eso lo que finalmente terminó motivando y despertando una pasión en el corazón de los discípulos. Tengo personas y personas cercanas que por cuanto no abrazaron todo y no entendían todo, entonces simplemente no estaban interesados en el plan de Dios. Yo creo que hay cosas de procesos y nosotros solamente vamos a entender los procesos cuando nos involucramos en la vida de nuestro prójimo. No hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de reproducir un discipulado ejemplar como el que Jesús nos dejó. Entonces, eso suena mejor. Vamos a hablar de multiplicarnos. Hablemos de hacer discípulos en materia de que lo que yo recibí,
voy a transmitirlo fielmente a otros. Hacer discípulos no es dar cátedra solamente, es conocimiento y vida. El alumno nos ve primero y luego se interesa por lo demás. Las personas conocen nuestra vida y luego van a conocer el Dios que nosotros conocemos. Esa es una realidad. Y la cartilla sí, tal vez sea un comienzo. Y esta mañana nosotros vamos a pedirles un favor. Porque la cartilla tal vez sí son los primeros pasos. Y queremos motivarte a que empieces ese caminar. Y vamos a pedirles al final de que nos regalen unos datos, porque queremos saber en qué punto del proceso vas. Si nos permites, nosotros queremos tener esa información, porque queremos acompañarlos en esos procesos. Pero creemos que definitivamente son las relaciones significativas las que terminan declarando el verdadero significado del discipulado a largo plazo. Son relaciones significativas. Cuando una persona llega a las instalaciones de Conviva Norte, queremos que encuentre y que haga relaciones significativas, porque eso es lo que va a querer descubrir más. Si una persona no nos conoce, tampoco va a querer conocer el Dios que decimos conocer. Esa es una realidad. No en vano leemos comentarios como: mi problema no es con Jesús, mi problema es con sus fans. En serio, esa es una realidad. Lo leemos de muchas formas. ¿Por qué? Porque las personas están interesadas en un Dios real. Y la forma en que Dios se hace real a la vida de esas personas es a través de su iglesia, es a través de cada uno de nosotros. El discipulado quizá comienza con una lección, pero no debe terminar con la misma. Ese es el despegar. Entonces, eso es lo que hace un maestro. Un maestro inspira. Un maestro se involucra en la vida del alumno y a través de la transmisión de sus valores está tan interesado en que su alumno empiece a aplicarlos, que lo acompaña en ese proceso. Juan capítulo 13, versículos 35, Jesús les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os enseñaréis la cartilla de 12 pasos los unos a los otros. No, en que os veréis salir todos los domingos del local en Verbenal a las 2:30 de la tarde. No, eso no es. Si tuvieres amor los unos con los otros. Más adelante, un poco más adelante, capítulo 15, versículo 15, dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Los discípulos tuvieron la oportunidad de conocer a su maestro, porque su maestro se involucró 100% en la vida de sus alumnos. ¿Cómo vamos a reproducir verdaderos discípulos? Discípulos genuinos. ¿De qué otra manera podemos hacerlo si no es involucrándonos en la vida, acompañando a estos bebés que Dios coloca en nuestro camino, que Dios va a traer a nuestra congregación? Durante su ministerio terrenal, Jesús hizo fuerte énfasis en que su misión era completar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál ha sido y cuál será? Que todos le conozcan. Que todo ser humano, que todo hombre le conozca y proceda al arrepentimiento. Así que para lograr esto, Jesús rindió cada momento, cada recurso y oportunidad a esa misión. Y Dios espera exactamente lo mismo de nosotros. Siendo médico, siendo abogado, siendo un contador, siendo un obrero, siendo una ama de casa,
siendo un docente. Ese es el legado de Dios para nuestras vidas. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. Jesús se acercó a un grupo de pescadores y les habló su lenguaje. ¿Acaso no te ha puesto en una área específica para que tengas cómo acercarte a los que te rodean? Esas son las herramientas que Dios nos ha dado particulares para poder involucrarnos en la vida de alguien. Los músicos entienden perfectamente el lenguaje y posiblemente tengan unas herramientas impresionantes para hablar del tema. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la capacidad de desarrollar verdaderos discípulos. En la medida en que nosotros somos discípulos del Maestro de Maestros. Entonces, el resultado de lo que Jesús hizo es que hombres fueron e hicieron verdaderos discípulos. ¿Cuál es nuestra tarea? Hay preguntas que necesitamos hacernos esta mañana. Una de ellas es, ¿te consideras un discípulo de Jesús? ¿Te consideras un verdadero discípulo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿A quién estás acompañando? Esta mañana nosotros vamos a tener un tiempo, después de que ustedes vayan, tomen un café, tomen un poco de aire, pero vamos a tratar de recordar una vez más el ejercicio que hicimos hace 8 días. Y queremos y deseamos que al salir de este lugar, nosotros podamos decir, Dios, estoy listo. Estoy listo para atender la necesidad de la iglesia. Estoy listo para acompañar a otros en el proceso. Estoy listo, lista para empezar mis primeros pasos. Estoy lista o listo para comenzar en serio el camino de fe que tú me estás señalando. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Padre, yo estoy muy agradecido contigo de que tú hayas dado un modelo ejemplar, un modelo que es digno de imitar, y que alguien se lo haya tomado tan en serio para que llegara hasta mi vida. Quiero darte gracias esta mañana por esa persona que fue mi guía, que mostró con pasión cada verdad, que mostró con gracia y misericordia cada error y que me acompañó para corregirlo, pero que estuvo ahí en mis primeros pasos. Ahora, tu propósito con eso es que yo reproduzca eso y te ruego que me ayudes. Te ruego que pueda acompañar a otros, que pueda acompañar en la solución de sus dudas, en la búsqueda de sus respuestas, que pueda acompañarlo en ese enamoramiento de ti, que realmente ellos te puedan ver a través de mí. Y oro, Rey, para que eso sea lo que el mundo vea a través de cada uno de mis hermanos, a través de cada uno de los que hemos declarado ser discípulos tuyos, los que hemos declarado seguirte e imitarte. Yo te ruego, Señor, que nuestros amigos, que nuestra familia, que nuestros vecinos puedan verte a través de nosotros y que el resultado de eso sea que ellos se quieran involucrar, que quieran conocer más y que nos abran las puertas para poder entrar en sus vidas e inspirar. Te ruego que así lo hagas. Y Rey, queremos adorarte a través de una canción más. Una canción que recuerda que tú lo hiciste de la manera más sencilla. Que tú no tuviste problema con acercarte a un leproso cuando la religión lo rechazaba. Que
que no tuviste ningún problema en bajar de tu trono e involucrarte en nuestras vidas. No tuviste ninguna reparación en hacerlo. Y eso me hace pensar esta mañana que yo no tengo ninguna excusa para dejar de reproducir lo que tú hiciste. Gracias por ver en nosotros potenciales discípulos tuyos. Y gracias por inspirarnos y por acompañarnos en nuestro camino de fe. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Quédate en medio nuestro y por favor escucha nuestra oración, escucha nuestro canto. Amén.